que no se puede presentar, pero bueno, básicamente, es como líder de compensaciones y beneficios para todos los negocios de General Electric en Latinoamérica y específicamente mucho más enfocado en General Electric Healthcare, que es nuestro negocio más importante hoy. En realidad no es más importante, sino el que menos sufrió los embates de toda la pandemia, ¿sí? Básicamente, lo que quería contarles, y después igualmente pasaremos la presentación, es General Electric hoy es una de las compañías, de no ser la compañía industrial más grande del mundo, con unos 117 mil millones de dólares de facturación a nivel mundial y unas 200.000 personas en 120 países, ¿sí? La realidad es que nuestros negocios son sumamente variados. Estamos enfocados en infraestructura de energía, aviación, healthcare, energías renovables y también negocios de capital, ¿sí? O sea, dejamos todos los bancos de lado, pero sí grandes financiaciones para infraestructura en la mayoría de los países. Hoy por hoy, General Electric en Argentina, ahí ya le parece que está presentando. ¿Pueden verlo todo? ¿La pantalla de Ale? Sí, ¿no? Por lo menos yo la puedo ver, así que si yo la puedo ver con lo mal que estoy en red, seguramente lo van a ver. Bien. El tema es que, espérame un segundito, porque como estamos Sí, aceptando gente, se me tildan las pantallas, pero un segundito y ya lo no vas hay a ver. problema. No, bueno, igualmente son las pantallas, las iniciales son estas que les estoy contando. En Argentina tenemos estos negocios, ¿sí? Que son básicamente healthcare, energía, aviación y negocios de capital y los negocios de renovables. Y quería contarles que cuando en un conglomerado tan grande como este aparece una pandemia, una crisis mundial que afectó a todo el mundo, ¿sí? A todos los países, la cosa se pone complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces a las regiones les va no muy bien, pero tal vez otra región puede estar mejor. Imagínense cuando China está mal, Estados Unidos suele estar bien, cuando Estados Unidos suele estar mal, Europa también, pero Latinoamérica y los países asiáticos bien. Bueno, esto fue una combinación fatal, ¿sí? Porque la realidad es que nos ha ido muy complejo en todo el mundo, porque fue una crisis global, y la característica fue que algunos negocios sufrieron la pandemia y otros no la sufrieron tanto o hasta tuvieron oportunidades. Imagínense el negocio de healthcare. Básicamente, si querés, sale pasa un par de pantallas donde están los cuadritos de los negocios. Esa. Si ustedes imagínense un negocio como healthcare, que vende equipamiento médico y soluciones para hospitales y sanatorios, imagínense la cantidad de respiradores que vendió General Electric más otros competidores durante estos últimos meses, y monitores, y equipos, y sistemas médicos. Ahora, imagínense cómo está el negocio de aviation, con el 90% de las flotas de aviones paradas, sin reparación de equipos, sin leasing y sin equipos. La mayoría de los aviones del mundo son de GE, los tienen en leasing y están todos parados, ¿sí? Así que, por un lado, ganás miles de millones y por otro lado perdés miles de millones en el mismo momento, ¿sí? Los negocios de energía continuando, pero con mucho conflicto, porque la realidad es que las empresas no están produciendo, entonces tenés menos corriente de energía en todas las compañías. Los negocios de capital mucho mejor, porque tienen que estar inyectando dinero. La realidad es que es un combo, ¿sí? El número uno de General Electric tiene, por un lado, verdes, rojos, amarillos, todo el tiempo semáforos distintos, y la idea es que tenés que balancear la compañía de una forma en que todos, ¿sí? Reciban el mismo tratamiento, porque es un holding y muchas veces es muy complejo tener tratamientos distintos para los negocios, ¿sí? Bueno, Ale, la próxima pantalla, si podés, te agradezco. Bueno, ahí es donde nosotros operamos, hay como 200.000 personas dando vuelta por todo el mundo. GE compra y vende muchos negocios, y el último negocio que se vendió fue el de petróleo, ¿sí? El de Oil and Gas, con una fusión con Baker Hughes, y la compañía decidió no tener más los negocios de petróleo, por eso se desprende de casi el 50% de la compañía, eran 400.000 empleados, y hoy se dedica un poco más a infraestructura a nivel energía y salud, ¿ok? Bueno,
Listo. Esta es más o menos la presentación. Nosotros la llamamos GE, pero es la vieja General Electric, ¿sí? O sea, la que ustedes conocen de las heladeras, las bombitas y todas esas cosas que ya GE no tiene, pero que, bueno, dieron mucho nombre durante muchos años. Bueno, ¿qué pasó? No solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, empezamos a ver que los negocios se iban a poner complicados durante 2021. No solo el 20, 21. Y en el caso de Aviation, por ejemplo, hasta el 2023. ¿Sí? Eso hablamos de 2 o 3 años de grandes problemas en facturación y órdenes, que son lo que pedimos para hacer facturación, durante unos cuantos años. Entonces empezaron a plantear algunas ideas, ¿sí? Para reducir costos o para ayudar a los números de la compañía. La realidad es que los grandes números de esta compañía vienen por la manufactura, la producción, la cantidad de gente también. Entonces uno pensaría decir, che, pero pegan tanto los beneficios, pegan tanto los números, pegan tanto las compensaciones en el número total de la empresa. Tal vez no, depende el segmento, depende de la industria, pero la realidad es que cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer desde recursos humanos y específicamente de Total Reward, que es lo que nosotros llamamos compensaciones y beneficios, siempre viene bien. ¿Sí? Es decir, son peanuts, son centavos tal vez en el total de los costos de la compañía, pero ayuda y es bien visto por nuestros líderes. Entonces empezamos a mirar qué cosas podíamos tocar o qué cosas podíamos aprovechar durante algún periodo de tiempo, básicamente hasta que termine la cuarentena, y posiblemente analizarlo en el 2021, que pudiese reducir los costos y ayudar a los números de la compañía. Claramente sin tocar las dotaciones. Sí, es muy fácil hacer reestructuraciones, bajar headcount y con eso reducir costos, pero la idea de la compañía era mantener su fuerza laboral lo más intacta posible, porque esto después tiene un rebound, esto después vuelve a la normalidad en algún momento. Gigi tiene 125 años y las ha pasado todas y sabe que desprenderse de su talento no es lo mejor, porque después tiene que recuperarlo a un costo mucho más alto. Entonces, la idea principal de la compañía era tratar de conservar la mayoría de su fuerza laboral con algunas reducciones en temas específicos y poder hacer frente al ribama cuando esto vuelva de vuelta a ser como antes, distinto, ¿sí? Pero con números que necesiten que la operación sea sustentada por su gente. Entonces, básicamente, a nivel mundial y también en las regiones, ¿sí? Cada región con su particularidad, imagínense lo que ha hecho China, las diferencias con Europa, y tal vez con Estados Unidos, pero Latinoamérica pensó en algunas acciones que en lo posible sean aplicables a todos los negocios por igual. ¿Por qué? Cuando hablamos de compensaciones y beneficios, en General Electric, la parte de salarios y bonos, o sea, lo que es más dinero, ¿sí? Salarios, variables, incentivos, básicamente se manejan por negocio. Es decir, el negocio de Healthcare tiene su esquema, tiene sus puntos medios para calcular sus compensaciones, tiene sus estructuras salariales y también sus bonos. Por ejemplo, cuando uno tiene que definir un bono para Healthcare, no es lo mismo que para Energy, no es lo mismo que para Aviation, no es lo mismo para Capital, ¿sí? Ahora, a nivel beneficios, los beneficios son country basis, o sea, son por país. Nosotros definimos el paquete de beneficios para Argentina en función de la competitividad de mercado, mirando obviamente las encuestas. Lo hacemos para Brasil, lo hacemos para México, para Estados Unidos, para el Líbano y para China, en base a la competencia de mercado. Y todos los negocios tienen el mismo paquete. O sea, los beneficios se administran por país, las compensaciones se administran por negocio. Entonces, cuando hacemos una modificación en beneficios, afectamos a todos los negocios de la misma manera cuando tocamos un país. Y la realidad es que si miramos Latinoamérica, no solo es beneficios por país, sino casi por región. Los países de Latinoamérica tienen casi todos el mismo paquete. ¿Tá? Entonces, tocar un beneficio implicaba no solo revisarlo en Argentina, sino en Brasil, en México o en Colombia. Básicamente, los ahorros que quisimos traer a la empresa durante estos meses, y vamos a seguir trayendo en el año y posiblemente en el 2021, tenían como tres aristas, ¿sí? Aquellos que estaban basados en la utilización del beneficio. ¿Qué pasa? Con un lockdown, con una cuarentena, con un home office,
un montón de beneficios de la empresa se reducen por el no uso, básicamente. No porque GE los quiera quitar, sino porque no se utilizan. O sea, mi auto está parado hace 4 meses, no va a la oficina, no tiene gastos de combustible, no tiene mantenimiento, y así muchos más. Imagínense que en Latinoamérica tenemos alrededor de 2.000 autos beneficios, ¿sí? Eso implica unos números bastante grandes cuando los vehículos se detienen y no se usa su combustible. Así algunos gastos también, como todo lo que implica estar en la oficina, los snacks, un montón de acciones que se hacen en los sites, y realmente si la gente está en su casa, hubo una reducción. Entonces, por un lado, hubo una baja en costos de beneficios simplemente por el hecho de estar encerrados, no estar en las oficinas y no utilizar esos beneficios. Después, algunos beneficios que le dejamos una decisión voluntaria al empleado de si quería dejar de tener ese beneficio o no, porque en general tienen una parte de costo para el empleado, ¿sí? Es decir, aquellos beneficios donde decimos, mira, nosotros te lo seguimos dando, acá está el beneficio, ahora si vos querés, este beneficio lo dejás de percibir, porque parte del costo es compartido y tal vez vos querés tener un ahorro en eso y la compañía también ahorra. Y después, beneficios que GE decide suspender o modificar, ¿sí?, a propia decisión, que afecta a todos los empleados en todos los negocios, en todos los países, porque en general las decisiones fueron tomadas a nivel regional más que a nivel país, ¿sí? Y algunos beneficios que quedaron fuera de alcance, o sea, de scope. Dijimos, esto no se toca, ¿sí? Imaginarán, planes médicos, programas de asistencia al empleado, ahora después les cuento cuáles son. Aquellos que dijeron, no importa, pase lo que pase, nos pusimos todos de acuerdo, y especialmente la vicepresidenta de Recursos Humanos de toda la región, que dijo, ni se les ocurra tocar esto no se baja. Obviamente con una relación costo-beneficio. Hay veces que uno reduce cosas que el impacto económico es muy pequeño y el impacto sobre la persona es muy grande. Hay veces que haces un impacto económico muy grande y a las personas no le afecta, y hay veces que se combinan ambas. En general, los de impacto económico fuertes son los de impacto motivacional fuerte también en los empleados. Así que bueno, algunos que ahora van a ver, no los tocamos. Dijimos, esto no se toca, o sea, como diríamos en Argentina, con esto no se jode, ¿sí? Y algunas propuestas que no son inmediatas, ¿sí? Vos haces cambios de ciertas cosas hoy que te van a afectar, te van a reducir costos en 1, 2, 3 años a lo largo del plazo, y cuando ya pasó la pandemia o la situación cambió, es decir, o igualmente las vas a implementar, pero van a hacer reducción de costos en un futuro, ¿sí? Y no ahora. Perfecto, vamos a este slide. Acá van a ver los 3 casos que vimos recién. Los verdes, como le indica el color, ¿sí?, aquellos que fueron modificados o tocados o que fueron afectados. El negro es que es el que está en estudio y se está viendo y nos lleva un poco más de plazo. Y los rojos son los intocables, ¿sí?, aquellos que no quisimos modificar, aunque algunos de ellos tenían unos impactos económicos bastante interesantes. Como les comenté, uno de los que más trajo ahorros y redujo los números fueron los vehículos, ¿sí?, ya sea por el reintegro de sus combustibles, por el mantenimiento, quedaron todos en las casas, nadie está yendo a las oficinas de GE en toda Latinoamérica, solamente a los sites, ¿sí?, donde son las plantas, en la producción, así que hubo muchísimo ahorro en gastos asignados, relacionados a los autos asignados, que nos dieron un poco de aire durante estos meses. Y después nosotros tenemos planes de pensiones en los países, generalmente match, ¿sí?, 1 a 1, aquellos que la compañía y el empleado hacen un aporte para lograr tener un fondo acumulado al momento del retiro. Lo que hicimos acá fue decidir, decirle al empleado que voluntariamente si quería suspender los aportes por un tiempo. ¿Sí? Todos los planes prevén la suspensión de aportes para seguir continuando en el plan, excepto el de México, que es un poquito más complejo, y igual le buscamos la vuelta. Entonces te decíamos, bueno, mira, si vos querés, dejá de aportar en el pension plan, que ahí, no sé, estás poniendo 5.000, 8.000, 10.000 pesos por mes, la compañía deja de poner esos 5, 8, 10, vos tenés un mayor neto, que en esta situación, en estos momentos tal vez es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque también hubo cambios en los ajustes salariales, después les cuento, y la compañía deja de hacer ese aporte. Entonces ahí tenemos un ahorro para la compañía y un mayor neto para el empleado. Lo hicimos.
los números que pensábamos no fueron los que resultaron. La realidad es que pensábamos que la mitad de la gente iba a dejar de hacer aportes al pension y no, fue apenas un 10, 20%, muy, muy poco menos. O sea, la gente prefirió seguir aguantando porque tal vez tiene menos gastos en algunas cosas, entonces no quiso tocar el pension y los resultados no fueron tan grandes como nosotros habíamos pensado. O sea, nosotros hablamos de ahorros de millones de dólares y no llegamos a tanto porque los empleados decidieron no suspender sus aportes al plan. Pero bueno, fue algo que quisimos hacer y era decisión del empleado. Y después hubo algunos beneficios, básicamente fue también referido al tema de los autos, gastamos muchísima plata en esto, empezar a analizar, extender los plazos en algunos casos cuando el leasing lo permite, cuando son compra de autos. Tenemos países como México que renuevan los autos cada 3 años, los autos están nuevos y los empleados cambian los autos constantemente, los valores también son altos, es decir, estamos haciendo una revisión de esas políticas que en la cantidad de vehículos que tenemos en toda la región. Hablo de autos beneficio, cuando hablamos de auto tool cars, que son para vendedores, ingenieros y todo, o sea, muchísimos autos más. En todas estas cosas vimos algunos cambios. Vamos a hacer algunos cambios durante estos años que nos van a traer algunos miles y miles y millones de dólares también de ahorro en el largo plazo, ¿sí? Y después aquellos que no quisimos tocar, ¿sí? Obviamente los seguros de vida, de hecho, cambiamos algunas pólizas que tal vez no cubrían COVID, apretamos a todos los proveedores a través de los brokers, porque había mucho problema con los seguros de vida, en algunos casos no cubría la muerte por COVID, o sea, cosas que uno empieza a ver en el momento que pasan, ¿no? Todo el tema de los planes médicos que necesitamos reforzar, de hecho tuvimos que reforzar en muchos lugares, especialmente en la frontera de México, que había falta de atención sanitaria, o sea, programas especiales para atender a nuestros pacientes, como comentaba el Colo, en las plantas tenés mucho contagio, tenés mucho de esto, así que bueno, coberturas especiales en los planes médicos, o sea, gastamos lo que nos ahorramos arriba, lo gastamos en planes médicos y extensiones de seguros de vida para nuestros empleados y los programas de asistencia al empleado, ¿sí? O sea, el EIP, el Employee Assistance Program, esto que muchos de ustedes tal vez tienen, en donde fueron claves las charlas, las ayudas, las pausas activas, un montón de información que se le da a los empleados, o sea, un montón de cosas que uno trabaja para que los empleados se sientan acompañados, ¿sí? Y después, por ahí no decidimos tocar tampoco la parte de alimentación, o sea, todos los gastos de almuerzo que tienen los empleados en mediodía, consideramos que están trabajando, así que si podemos seguir ayudando en eso. En algunos lugares tenemos vouchers, en algunos lugares tenemos importes fijos que están en los salarios y no tocamos nada de lo que es la ayuda de alimentación. No tocamos los gimnasios por ahora, obviamente hay una reducción porque no se pagan las primas o no se paga el fee por los gimnasios ni se reintegra ese valor, entonces, pero no quisimos sacarlo porque muchos de los gimnasios también están ofreciendo sistemas virtuales, entonces seguimos que la gente siga tratando de hacer ejercicio más en esta época y no tocamos nada de las plataformas de idiomas por idioma, de las plataformas electrónicas para idiomas, enseñanza, training y todo eso, porque la realidad es que la gente está en casa y tal vez queríamos ayudarlos un poco en todo esto. ¿Ok? Bueno, y una slide más en donde les cuento, Ale, si puedes ayudarme con pasarla, les cuento qué estamos haciendo ahora. Y bueno, ahora estamos monitoreando, analizando los ahorros, viendo los números y recalibrando. Posiblemente haya que recalibrar algunas cosas y ver. La realidad es que esto fue mucha espuma al principio y vamos por acá, vamos por acá. Ahorramos algunos, trajimos unos aportes, hicimos algo, ayudamos. Fue como una idea de mostrarle a la compañía que nosotros hacíamos, que no siempre es que gastamos plata y que compensaciones y beneficios siempre está gastando. O sea, hicimos algo como para ayudar, pero fue mínimo al lado de lo que representa cerrar una oficina, cambiar el layout de una planta o subir las ventas en algo que eso compensó. Fue más que nada un mensaje, ¿sí? Queremos aportar nuestro granito de arena desde acá, ayudar, pero no es que los números salvaron la compañía. La realidad es que si lo hubiésemos hecho o no, los números hubiesen cambiado 1 o 2 puntos, hubiésemos ayudado un poco, pero no era la clave del éxito. O sea, no era para que la compañía sobreviva con esto, ni le salvamos el recorte de gente. O sea, la realidad es que la compañía sigue poniendo el dinero, lo sigue haciendo, busca la forma de seguir vendiendo y seguir estando en el mercado
Y esto ayudó, dio una buena imagen, todos aportamos un poco de todos lados, pero no fue tan grande el ahorro como habíamos pensado que podía ser o que significaba tanto para la empresa. Seguimos con el tema del pension plan, pero la realidad es que no va a ser. Y sí hacemos unos análisis de los autos compañía y los beneficios futuros, más que nada también porque viene el home office, la mitad de la gente allí va a trabajar desde sus casas, así que todos estos cambios van a hacer que tengamos que revisar ciertas políticas y ciertas formas de cómo estamos. Así que, como decía Mariano, seguimos mirando el futuro, seguimos viendo a ver qué vamos a cambiar. Somos una compañía de muchos años, es muy moderna, pero también es muy tradicional en muchas cosas, entonces algunas cosas las va a mejorar, va a ayudar, pero no es que vamos a hacer grandes cambios por algo que creemos que va a durar unos meses más, tal vez un poco más en el negocio de aviación, pero la realidad es que aprovechamos las oportunidades, no nos quedamos quietos, pero no es que vamos a hacer un cambio radical en pocos meses o años hasta que no veamos cómo esto continúa, ¿sí? Bueno, básicamente fue eso. Yo no sé, Ale, estamos con los tiempos como para no demorar demasiado. ¿Tenés que hacer alguna pausa activa? No sé si hay alguna pregunta. Después, si quieren, cuando vean la presentación, tenemos algunas encuestas de mercado sobre, o sea, como gran compañía multinacional, no te moves 2 centímetros sin saber qué hace el mercado. Así que todo está basado en encuestas, todo está basado en información de mercado, qué hacen los competidores, qué hace esto, qué hace el otro, qué aquellos, y a partir de ahí tomamos decisiones. Hicimos todo alineado con el mercado para las compañías muy grandes, algunas de las medianas y chicas también lo hicieron, pero bueno, ya no teníamos mucha grasa como para cortar, ya todos los años venimos haciendo cosas para ahorrar costos y no tocar los beneficios de los empleados, pero más que nada fue como una iniciativa y un buen mensaje a los líderes de la organización diciendo acá estamos tratando de ahorrar nuestros centavos. ¿Ok? Bueno, mil disculpas por lo de la presentación, no sé qué le pasó a esto, pero No pasa gracias a nada. Ale que la pudo pasar. No, muchísimas gracias, Hernán. Acá hay un par de preguntitas, no sé si querés leerlas vos, que Dale, nos hicieron a ver, llegar me voy a fijar porque acá en está el todo. chat. Sí, espera que me fijo. Sí, en el chat, sí. La primera es, Hernán. Hola, Hernán. Esta, ¿no? A no, ver, dado antes, que las antes. empresas están migrando. Ahí está. Alejandra, ¿se puede tocar el botón? No. Dado que muchas empresas están migrando un esquema de trabajo con mucha más proporción de home office que trabajo en la oficina, ¿pueden replantear el esquema de beneficios? Sí, pero esto es muy complicado. O sea, ¿por qué? Porque hay beneficios que son parte de la compensación total. Lo primero que se piensa es decir, che, si va a estar todo el día en la casa, ¿para qué le voy a dar un auto? ¿Por qué tengo que darle un auto que es carísimo, que no sé? Porque es parte del beneficio de la compensación total. Porque estas empresas dan el auto. Si querés, cambiáselo por un car allowance. Pero la realidad es que dentro del paquete de compensación si el ejecutivo tenía auto, se lo tenés que seguir dando. Entonces, va a ser muy difícil sacarlo porque él el auto lo quiere para ir el fin de semana a algún lado. Y en algunos casos, como G, lo usa la familia. Entonces, algunas cosas las puedes plantear. Obviamente se te van a caer beneficios como las combis. ¿Qué haces con el almuerzo? ¿Le vas a sacar el almuerzo porque no está en la oficina? Y algunos te dicen el almuerzo es porque está en la oficina y no está en la casa para comer. Pero cuando está en la casa, los chicos tal vez no están y él tiene que comprar comida o quiere contribuir. Entonces va a ser muy difícil tocar algunos beneficios aunque haya home office. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a sacar el plan médico? No, o al contrario. Entonces, el paquete lo vamos a tener que mirar. Y lo vamos a hacer en función de la competencia y lo que haga el mercado. Pero hay algunas cosas que parecen racionales que no lo son. ¿Tá? Entonces, sí, se vienen cambios en los beneficios, pero no crean que vamos a poder eliminar todo lo que antes teníamos porque dejamos de ir a la oficina. Eh, la empresa donde trabajo se daba el almuerzo dentro de las instalaciones. Luego, cuando se decretó el aislamiento, se recortó y algunos reclamaron el delivery. ¿Cómo tratarías este tema? Habría que preguntarle más al Colo, que es especialista en esto, y te va a decir que sí, que se lo tenés que dar, pero la realidad es que, por ejemplo, nosotros nosotros en Argentina tenemos valor fijo de plata en el sueldo, que no lo podemos cambiar, pero los que daban voucher, por ejemplo, continúan dando los vouchers, porque usan esos vouchers para poder ir. Ahora, si vos tenés un comedor y una planta, hubo un ahorro de costos ahí. Entonces, tal vez plantearía que no el total, pero parte de eso se le vaya a los empleados. Algunos pueden seguir haciendo delivery en la casa, otros le dan el importe de dinero. Todo depende de qué quieran hacer los líderes, si ahorrar ese dinero o compensarlo. Yo te diría que buscaría la forma de ver si de alguna forma se lo puedo seguir dando compensando. A nivel salarial, ¿qué acciones tomaron los negocios de Argentina? Te cuento lo que hicieron la mayoría de las compañías y lo que pudo haber hecho G. La realidad es que casi todos demoraron el mérito o lo cambiaron. El mérito, es decir, Argentina tiene
dos tipos de incrementos. El mérito, que es simplemente por el hecho de la performance y por el movimiento propio de tu meritocracia, y después ajustes de mercado, que algunos lo llaman por inflación, cola o lo que sea. Allí tenemos dos ajustes de cola en el año por la inflación y un ajuste de mérito. Los cola los estamos dando. O sea, lo que trata de cubrir la inflación, que no la cubre, pero la mayoría de las compañías, tanto GE como todo el mercado, está dando los aumentos generales para no perder poder adquisitivo y demora o cambia o cancela el mérito, que son 5 o 6 puntos. Entonces, básicamente, en Argentina, los 5 o 6 puntos de mérito o se cancelaron o se demoraron. En el caso de GE, algunos negocios los demoraron, otros los cambiaron de fecha, otros lo cancelaron, pero básicamente está. Ahora, los aumentos generales los tenés que dar, porque si no, quedas muy desfasado. Desde el punto de vista, a ver, más allá del tipo de negocio, ¿cómo equilibran el tema de retención de talentos desde el punto de vista de total compensation? La gente hoy quiere seguir trabajando, ¿sí? Tenés que cuidar el salario, tenés que cuidar los beneficios, está bien, todo bárbaro con eso, pero la gente lo que necesita hoy es que a la compañía le vaya bien para que el puesto de trabajo siga continuando, ¿sí? Entonces inventan millones de cosas para seguir siendo útiles, para seguir aportando a la compañía. O sea, hay mucha creatividad, hay mucho interés en seguir trabajando. Así que si no perdemos el trabajo, creo que va a ser lo más importante durante estos años y conservar un poco, obviamente, los beneficios y el salario. Más allá del negocio, algunas tendencias marcan que las empresas tenderán a mirar menos el mercado y más su realidad de negocios. ¿Cuál sería la próxima? Bueno, sí, depende de cuánto sea. Nosotros estamos constantemente mirando el mercado. O sea, obviamente después tenés posibilidades de hacer las cosas o no, pero nunca dejamos de mirar el mercado de competencia porque si no la gente se nos queja, se nos va, hay mucho problema de retención. Un balance entre ambas. Vos mirás el mercado, en función de eso tomás la mejor estrategia, en función de los recursos que tenés. Pero no dejen de mirar el mercado porque más a nivel mundial es lo que te piden para hacer las cosas. La palabra beneficio es una palabra vaga. Tendremos que apelar a la experiencia empleada y a ver qué le es beneficioso y qué sí. Sí, en una época existían los flex benefits, todos los beneficios que el empleado va eligiendo y la canasta de beneficios, en cuál es mejor, qué es más beneficioso para él. Yo te diría que en algunas empresas se segmenta por tipo de edad, pero no resultó del todo. Básicamente en Argentina tenés que brindar plan médico, seguro, o sea, tenés que dar todos los beneficios que el Estado no te da. El plan médico, el plan de pensiones, porque no hay sistema de jubilación, la seguridad, sí, porque la realidad es que esta cosa está complicada. Entonces, generalmente Argentina da beneficios tradicionales que ayudan a compensar lo que el Estado no nos está dando por el pago de nuestros impuestos. El almuerzo, la asistencia, todo eso. Hay un montón de beneficios nuevos, como nos van a contar la gente de Mercado Libre, pero depende de las poblaciones, ¿sí? Para poblaciones más jóvenes, a lo mejor se necesita más. Imagínate nuestros ingenieros de campo y nuestra gente de muchos años de GE, por ahora sigue valorando más los beneficios tradicionales. ¿Ok? Bueno, hasta aquí fui, no quiero quitarles más tiempo, estamos bastante más tardes y cualquier cosa voy a seguir en la conferencia, me hacen preguntas, lo que necesiten. Gracias por el tiempo y bueno, tomen esto solamente como una experiencia de General Electric. Tal vez Mariano o el Colo hablan un poquito más de mercado, pero General Electric estuvo copiando más o menos lo que el mercado está haciendo como un reflejo de Latinoamérica. ¿Ok? Gracias por el tiempo, gracias por todo. Les dejo un saludo. Y gracias, Ale, por haber pasado la presentación y mil disculpas por eso. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Acá están diciendo qué lástima que se pierde la consultoría. Este debe ser Mariano Dantas. Bueno.